Hay historias que nacen en las sombras, susurros que se pierden en el viento, pero algunas se quedan ancladas a un lugar y a un tiempo, esperando a ser escuchadas. Esta es una de esas historias. La historia de Sandra y el callejón del grito. Para Sandra, Halloween no era solo una noche de disfraces y dulces. Era la noche del grito. Cada 31 de octubre, sin falta cuando el reloj marcaba exactamente las 11:11 de la noche, un lamento desgarrador rompía el silencio. Provenía siempre del mismo lugar, un callejón estrecho y oscuro al final de su calle, un pasaje olvidado que todos evitaban. Era un grito que no parecía humano, cargado de una angustia que helaba la sangre. No era un eco, no era una broma de adolescentes. Era algo más. Al principio, Sandra intentó ignorarlo. Se convenció de que era el viento, una extraña acústica del lugar, cualquier cosa que tuviera una explicación lógica. Pero año tras año, el grito volvía, puntual, idéntico. Se convirtió en una especie de ritual macabro, una cita ineludible con lo desconocido. Habló con sus vecinos, pero nadie más parecía oírlo, o si lo hacían, preferían no admitirlo. «Son cosas tuyas, Sandra», le decían. Demasiadas películas de terror. Pero ella sabía lo que escuchaba. La curiosidad, esa fuerza tan poderosa como peligrosa, empezó a roerle por dentro. ¿De quién era ese grito? ¿Qué tragedia había ocurrido en aquel callejón para que un eco de dolor se repitiera eternamente? Después de 5 años escuchándolo, la duda se transformó en una obsesión. Ya no podía simplemente ser una oyente pasiva. Necesitaba pruebas, necesitaba entender. Este Halloween todo sería diferente. Sandra preparó su plan con el nerviosismo de quien está a punto de desafiar a lo desconocido. Su arma no era de plata ni de madera de fresno, sino una simple cámara de video. Su plan era sencillo. Iría al callejón unos minutos antes de la hora señalada, se escondería en la oscuridad y cuando el grito sonara, lo grabaría. Quería capturar el sonido, tener una prueba irrefutable para demostrar que no estaba loca, y quizás, solo quizás, la lente de la cámara podría captar algo que sus ojos no podían ver. Con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, se abrigó bien y salió a la fría noche de octubre. La calle estaba extrañamente silenciosa, decorada con calabazas sonrientes que parecían burlarse de su misión. Llegó a la entrada del callejón. La oscuridad allí dentro era casi sólida, tragándose la poca luz de las farolas lejanas. El aire era más frío, denso, y olía a humedad y a algo más, algo viejo y triste. Miró su reloj. 11:08. Tenía 3 minutos. Buscó un rincón donde pudiera ocultarse, detrás de unos contenedores de basura. Encendió la cámara, comprobando que la batería estaba llena y la función de grabación de audio al máximo. El pequeño punto rojo de grabación parpadeaba, un solitario ojo carmesí en la negrura. Apuntó la cámara hacia el fondo del callejón, hacia el origen del sonido que había marcado sus últimos años. El tiempo pareció detenerse. Cada segundo se estiraba en una eternidad. El latido de su propio corazón era un tambor que amenazaba con delatar su presencia. 11:10. El silencio era total, opresivo. Contuvo la respiración. 11:11. Y entonces sucedió, pero no como ella esperaba. No hubo ningún grito desde el fondo del callejón. El silencio persistió, profundo e inquebrantable. Sandra frunció el ceño, confundida. ¿Era posible que justo esa noche, la noche en que había decidido enfrentarlo, el grito no apareciera? Sintió una extraña mezcla de alivio y decepción. Quizás todo había terminado, pero entonces un sonido, no un grito, sino un susurro. Y no venía del fondo del callejón, ni de la calle a sus espaldas. Venía de justo detrás de ella. No, peor aún, venía de la propia cámara que sostenía en sus manos.
Un escalofrío glacial le recorrió la espalda. El sonido provenía del altavoz del dispositivo. Era una voz débil, quebrada, una voz que parecía haber viajado a través del tiempo, y decía una sola frase, una frase que resonó directamente en su alma. «Gracias por escucharme». El terror puro la paralizó. Sus dedos se aflojaron y la cámara cayó al suelo con un golpe sordo, pero siguió grabando. Instintivamente, Sandra se giró, esperando ver a alguien detrás de ella. No había nadie, solo la pared de ladrillos y la oscuridad impenetrable. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de ocurrir. La voz había salido de la cámara. Temblando, se agachó para recoger el dispositivo. La pantalla seguía encendida, mostrando la grabación. Retrocedió el video unos segundos, con el pulso martilleándole en los oídos. Lo que vio la dejó sin aliento. La imagen mostraba el callejón vacío, tal y como ella lo había visto. Pero mientras la grabación avanzaba, justo en el momento en que la voz había susurrado, una figura comenzó a materializarse en la pantalla. No estaba en el fondo del callejón, sino justo frente a la lente, como si hubiera estado mirándola todo el tiempo. Era una silueta oscura, etérea, sin rasgos definidos, una mancha de noche con forma humana. Y entonces la voz volvió a sonar a través del altavoz, clara y aterradora en el video. «Gracias por escucharme». Sandra vio en la pantalla cómo la silueta se desvanecía lentamente como humo en el viento. El callejón volvía a estar vacío. Se quedó mirando la pantalla, hipnotizada por el horror. La entidad no había estado gritando por dolor o por angustia. Había estado gritando para ser escuchada, para que alguien finalmente se diera cuenta de su presencia, de su soledad. Y ella, Sandra, le había dado lo que anhelaba. La había escuchado, la había grabado, le había dado su atención, y al darle su atención la había liberado. Pero cada liberación tiene un precio, cada vacío debe ser llenado. Mientras el último rastro de la silueta desaparecía de la pantalla, un nuevo sonido rompió el silencio de la noche. Un sonido que Sandra conocía muy bien, pero que nunca había sonado tan real, tan cercano. Era un grito desgarrador, cargado de una angustia infinita que helaba la sangre. Y esta vez, el grito no venía del fondo del callejón, ni de la cámara. Esta vez, el grito era el de ella. El video siguió grabando. La pantalla ahora solo mostraba el suelo de adoquines, pero el audio capturaba perfectamente el nuevo lamento que resonaría en aquel callejón cada Halloween, esperando pacientemente a que alguien más decidiera escuchar. Gracias por acompañarme en esta historia. A veces la curiosidad nos lleva a lugares oscuros y las respuestas que encontramos no son las que esperábamos. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno. Nos vemos en la próxima historia.